Una civilización devoradora de mundos y capaces de controlar su sed de progreso, consumiendo los recursos como langostas. ¿Qué pensarías si te dijese que el reino antiguo era una plaga y que el gobierno mundial son los verdaderos protectores de este mundo? Quédate para descubrirlo. Yo soy el Magno y esta es la verdad absoluta. En 1964, el astrofísico soviético Nikolai Kardashev propuso un criterio de clasificación de las civilizaciones en función de su grado de aprovechamiento de los recursos energéticos. Las del tipo 1, las que pueden aprovechar toda la energía de su planeta. Las del tipo 2, las que pueden aprovechar todos los recursos de su estrella y sistema planetario. Y las del tipo 3, las que pueden aprovechar la energía de su galaxia entera. Obviamente, las capacidades del 2 y 3 implican también la posibilidad de conquistar otros sistemas en el universo. Nuestra civilización no llega ni siquiera a la del tipo 1, y es de eso de lo que hablaremos en este video. El umbral aparentemente insuperable está en el riesgo de agotar todos los recursos del planeta antes de convertirse en una civilización del tipo 1 del todo, es decir, antes de llegar a aprovechar los recursos del Sol, nos quedaríamos sin recursos en el propio planeta, lo que llevaría a una reducción drástica de la población por la abrupta disminución en los recursos que el planeta puede proveer. Esto lleva a una guerra interna por los escasos recursos y al posterior fin de la civilización. Michio Kaku, el famoso físico teórico estadounidense de origen japonés, respondió a la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que la raza humana se destruya a sí misma? En los próximos 2 años hay 2 tendencias. La primera es volverse una civilización del tipo 1, pasar a ser del tipo 2 y aprovechar toda la energía de nuestro Sol, volviéndonos una civilización inmortal, ya que nada conocido puede aniquilar una civilización del tipo 2 o superior. El problema está en pasar a ser de 0 a 1, donde nos encontramos ahora mismo, en 0.7. Las civilizaciones del tipo 1 deberían ser comunes en la galaxia, y aún más comunes deberían ser las del tipo 0 como nosotros. Pero este no es el caso. Más bien, pocos logran llegar a convertirse del tipo 1, puesto que si existiesen, podrían verse a simple vista con un solo telescopio. Sin embargo, todo parece indicar que antes de convertirse en una civilización del tipo 1, estas fracasan, aniquilándose a sí mismas. Veamos algunos ejemplos en nuestra propia historia. Hace 6 siglos, los islandeses se dieron cuenta de que el pastoreo excesivo en sus montañas cubiertas de hierba llevaría a una pérdida extensiva de los suelos intrínsecamente finos de la región. En vez de perder los prados y enfrentarse a un declive económico, los granjeros se unieron, determinaron cuántas ovejas podían sostener las montañas y después asignaron cuotas entre ellos, preservando así sus prados. Su producción de lana y su industria de productos continúa prosperando hasta hoy. Este es un ejemplo de una civilización capaz de controlarse, administrar sus recursos y prosperar. Pero la mayoría perece. El legendario declive de los sumerios. No a todas las sociedades les fue tan bien como a los islandeses. La temprana civilización sumeria del cuarto milenio antes de Cristo había avanzado mucho más que ninguna otra que hubiese existido hasta entonces. Su sistema de irrigación cuidadosamente diseñado dio lugar a una agricultura altamente productiva, que permitió a los granjeros producir excedentes de alimento y apoyar la formación de las primeras ciudades y de la primera lengua escrita, la cuneiforme. Bajo cualquier aspecto se trataba de una civilización extraordinaria, pero había un defecto ambiental en el diseño de su sistema de irrigación. El agua, aguantada tras la presa construida a lo largo del río Éufrates, era aplicada sobre la tierra a través de una red de canales con un funcionamiento basado en la gravedad. Como en la mayoría de los sistemas de irrigación, parte del agua de irrigación se infiltró hacia abajo. En esta región, en la que el drenaje subterráneo era débil, se provocó un lento levantamiento del nivel freático. A medida que el agua ascendía a solo unos centímetros de la superficie, comenzó a evaporarse hacia la tierra, dejando tras ella sal. Con el paso del tiempo, la acumulación de sales en la superficie disminuyó la productividad de la tierra. El resultado: escasez en el suministro de alimentos. Esto minó lo que una vez fue una gran civilización. A medida que la productividad declinó, también lo hizo esta gran civilización sumeria.
la civilización maya. En contraparte a los sumerios, existía también la civilización maya. Como los sumerios, los mayas habían desarrollado una agricultura sofisticada, altamente productiva. En este caso, basado en las parcelas elevadas de tierra rodeadas por canales que suministraban agua. Como los sumerios, la desaparición de los mayas tuvo relación, aparentemente, con un fallo en el suministro de alimentos. Para esta civilización del Nuevo Mundo, fue la tala de árboles y la erosión del suelo, además de una serie de sequías, las que probablemente minaron su agricultura. La escasez de alimentos activó lo que al parecer fue conflictos y guerras civiles en las ciudades mayas, al competir por lo que quedaba escasamente para comer. Esta región está cubierta hoy por la selva, recuperada por la naturaleza. Los Rapa Nui. El ecocidio es una de las teorías del colapso de la civilización Rapa Nui. El ecocidio es una suerte de suicidio ecológico que implica llegar a la isla, desforestar todo y generar con esto que la población empiece a disminuir en número. En este caso, se observa que la población fue colapsando a medida que se agotaron los recursos, como la cantidad de palmeras disponibles. Probablemente el colapso se produjo por una combinación entre varios factores, como el crecimiento poblacional, el cambio climático y el sobreuso de los recursos. A medida que aumentaba la colonización y empezaba a expandirse la población, fue disminuyendo la capacidad productiva de la tierra para entregar alimento, lo cual produjo escasez. Bastó con que un pequeño cambio en el promedio de las precipitaciones anuales acabase con toda la civilización Rapa Nui, produciendo el colapso. Como hemos visto, existen dos tipos de civilizaciones: las que pueden administrar sustentablemente desarrollándose solo en la medida de lo posible, y las que no se miden y ponen el desarrollo por sobre lo demás. ¿Qué tipo de civilización entonces era este reino antiguo? En la mini historia de Enel podemos ver cómo los piratas espaciales estaban buscando los restos de una civilización, la que descubre Enel en los cráteres de la luna. En estos cráteres aparece una cueva y dentro una ciudad en ruinas. En ella hay robots iguales a los que el profesor Tsukimi había creado en Karakuri. Hay dos murales. En el primero se ve como tres seres alados crean a los robots en esta ciudad llamada Vilka. Luego estos mismos seres abandonan la ciudad en globos hacia la Tierra debido a la falta de recursos. Es muy importante notar que se van de la luna por falta de recursos, ya que este es el mismo dilema al que se enfrenta hoy Vegapunk, el científico que está replicando la tecnología de este reino antiguo. La línea de sucesos es clara. Seres de otro planeta van a la luna, la colonizan, y al agotar los recursos en esta se van a la Tierra, llevando consigo su tecnología y replicando los mismos robots que construyeron en la luna. De ahí vienen los planos y diseños que utilizó el profesor Tsukimi. Esta civilización creó el reino próspero que duró un periodo de tiempo indeterminado antes del siglo vacío, posiblemente desde el inicio del calendario Kaien Reki. Esta es la verdad del reino antiguo. Así como cualquier otra civilización, no fueron capaces de gobernarse a sí mismos, ampliando el tamaño de su reino y las necesidades de recursos de manera descontrolada, todo en nombre del progreso, llevándose a sí mismos a la destrucción. Pero a diferencia de las civilizaciones que vimos en los ejemplos, estos podían irse y habitar en otro astro del universo, es decir, una vez arruinado el ecosistema en el lugar en el que estuviesen, se habrían ido dejándole el problema a los nativos del lugar. Según las palabras de Lilith en el capítulo 1065 del manga, la fuente de poder que están utilizando es el fuego. Bien podría ser materias primas siendo quemadas para generarlo, o el uso de la propia energía geotérmica del planeta. En cada astro hay un núcleo caliente que produce actividad volcánica y el movimiento de las capas terrestres. Es lo que hace que un astro esté vivo. Pero si se agotase toda la energía del núcleo, como lo podría llegar a ser una civilización del tipo 1, entonces el planeta moriría. Bien podría ser que la luna, donde ahora está en él, haya sido una tierra fértil en el pasado. Solo piénsenlo. ¿No se les hace antinatural
Que 20 reinos se unan para destruir a uno solo cuando éste traía progreso tecnológico solo tendría una explicación en el caso de que ahora el llamado gobierno mundial lo utilizase para beneficio propio, pero muy por el contrario, hasta la creación de los pacifistas Serafín, no ha habido indicios de uso de tecnología del nivel del que Vegapunk nos ha mostrado en estos capítulos. El gobierno mundial realmente considera que esta tecnología es mala para el mundo. ¿Pero es acaso el gobierno mundial bueno? Si vemos el capítulo 1044 del manga, guiándonos por la traducción oficial de Ryo Poneglyph, vemos como el Gorosei se lamenta por la pérdida de uno de sus mejores agentes, pero afirman que su sacrificio valdrá la pena si con ello forjaban un futuro mejor. Incluso en la destrucción de Ohara se puede ver como uno de los miembros del Gorosei se lamenta por tener que dar la orden de destruir esta isla. Este no parece ser el perfil de los gobernantes con intenciones perversas típicas de otras obras. El hecho mismo de que tantos reinos se uniesen con un objetivo común y que dicha alianza durase por 100 años antes de la creación del gobierno mundial solo puede deberse al miedo de ser aniquilados. Ejemplos parecidos y reales se encuentran en nuestro propio mundo, en nuestra propia historia militar. Aquellos que conozcan solo la mitad de la verdad verán el desarrollo de la historia del reino antiguo y se lamentarán por no tener acceso, por ejemplo, a las fuentes de comida ilimitada. Pero la resolución a la que llegó el gobierno mundial y el propio Insama al conocer toda la verdad y la conclusión de la historia de este reino antiguo es que para poder preservar la supervivencia de la humanidad, el progreso tecnológico debe detenerse. ¿Qué bando elegirá Luffy? ¿Conocerá toda la verdad de este mundo? ¿Es acaso Shanks un partidario del gobierno mundial y su filosofía? Descúbranlo en un próximo video. Suscríbete para volverte un basado y dale like para ganar 10 puntos en sabiduría. Yo soy el Magno y esta es la verdad absoluta.